Job 4. Voy a compartir. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: entonces respondió Elifaz temanita y dijo: si probáremos hablarte, te será molesto. Pero ¿quién podrá detener las palabras? He aquí tú enseñabas a muchos y fortalecías las manos débiles. Al que tropezaba, enderezaban tus palabras y esforzabas las rodillas que decaían. Mas ahora que el mal ha venido sobre ti, te desalientas, y cuando ha llegado hasta ti, te turbas. ¿No es tu temor a Dios tu confianza? ¿No es tu esperanza la integridad de tus caminos? Recapacita ahora que inocente se ha perdido, y en dónde han sido destruidos los rectos. Como yo he visto, los que harán iniquidad y siembran injuria, la ciegan. Con esta palabra le doy gracias al Señor. Creo que cuando hablamos de estas cosas uno tiene que vivirlo, ¿no? Y me ha pasado, hermano, una experiencia similar, no todos los versículos, pero qué tremendo, ¿no? Porque cuando estamos pasando por un momento difícil, nos turbamos, no queremos una palabra de aliento porque ya empezamos a decir: ¿y quién es él? ¿Y quién es ella? ¿Y cuánto? Y a mí me va a venir a decir. Y a veces en cuando estamos con esa soberbia en nuestro corazón, pensando tal vez que siendo mayor uno más que el otro, uno no puede decir las cosas, hermano. Pero a veces no nos damos cuenta que es el Señor que está hablando a través de nosotros. Nosotros sabemos, conocemos la palabra, y la palabra no es del hombre y la mujer, la palabra es de Dios. Pero al ver muchas veces a un niño, a un joven, a una persona, decimos: ¿quién me va a venir a decir esta persona? ¿Quién me va a venir a decir Camila? ¿Quién me va a venir a decir Gonzalo? Hermano, y no somos nosotros. Cuando es dentro de la palabra, es el Señor. Ahora, si es fuera de la palabra, hermano, ahí sí hay que orar y ese Señor, si es tuyo, confirmame. Porque Él tiene que ser del Señor y por la palabra. Qué tremendo, ¿no? Porque dice: si probáremos hablarte, te será molesto. Pero ¿quién podrá detener las palabras? ¿Quién puede detener cuando tenemos que hablar las cosas de Dios? A veces, hermanos, nos callamos y somos desobedientes, y a través de esa desobediencia vienen las consecuencias, vienen las dolencias, vienen los problemas, vienen las deudas. ¿Por qué? Porque desobedecemos al Señor, hermano. Y cuando decimos: hermano, esforzate, no es molesto, pero para animar a otro ahí estamos. Ese es el tema, hermano, que Dios tenga misericordia de nosotros. He aquí tú enseñabas a muchos y fortalecías las manos débiles. Al que tropezaba enderezaba tus palabras, y esforzaba las rodillas que decaían. Mas ahora que el mal ha venido sobre ti, te desalienta, y cuando ha llegado hasta ti, te turbas. ¿No es tu temor a Dios tu confianza? Y a veces cuando, hermano, esto nos saca, hermano, nos turba, nos desalienta, hermano, que Dios nos ayude a poner por obra, porque a mí me ha pasado, hermano, cuando me vino el dolor, cuando me vino el problema, hermano, nos pasa esto, a mí me pasó, porque no voy a hablar algo que no viví y me turbé, hermano. Y a veces cuando uno se quiere quedar, hermano, y es así, pero la verdad que estoy muy agradecida con Dios porque siempre estuvo ahí el pastor, estuvieron ahí los ministros, ahí yendo, ahí fortaleciendo las manos de nosotros, ¿no? Que con una cosa por otra, hermano, tantas veces que nos sorprendieron también, iban, oraban, nos aconsejaban. Y eso, hermano, a uno le alienta mucho, eso es muy importante, como decía el hermano, ¿no? Ese mensaje a veces cuando llega y nos da aliento, hermano. Más con él la palabra, hermano. ¿Cómo estás, hermano? ¿Cómo estás, hermano? ¿Cómo te estás yendo, hermano? De alcanzar una palabra de aliento es muy importante, hermano.
hermano. Saben que somos una familia en Cristo. Una familia en Cristo no es decirlo y no vivirlo, sino hacerlo. Así que muy agradecida con Dios por todas las cosas que Él hace, hermano. Me pasó, hermano, que la verdad que enseñaba, o sea, en el sentido de hablar la palabra, lo voy a enseñar a hablar la palabra, hermano, y después me vino el problema y me turbé, hermano. Yo creo que muchos pasamos, no lo mismo, porque ninguno es Job, ninguno es Daniel, ninguno es Jeremías, pero pasamos situaciones similares, hermano. No quiero ofender a nadie, pero si seríamos como Jeremías, hermano, orando, y esto primeramente es para mí, seríamos un fuego de la iglesia. Y creo que hay que poner un poco más como Jeremías, como Ezequiel, como cada uno de estos varones, hermano. Porque a veces en cuando decimos, yo soy como tal o como aquel. No, hermano, nos falta mucho. A veces en cuando nos queremos comparar con Job, podemos pasar algo similar, pero no somos Job. Nosotros somos nosotros. Es un varón totalmente diferente. Yo no sé si hubiese estado parada de la misma manera que Job. Y creo que ninguno experimentó en este lugar lo mismo. ¡Aleluya! Y a veces cuando nos atrevemos a decir, como Ruth, nos atrevemos a decir, como Esther, hermano, o como Isaías, hermano, ¿sabes? A veces cuando hablamos de esa manera, hermano, y ellos son personas diferentes, estamos viviendo en un tiempo totalmente diferente al otro, hermano. No, a veces cuando jugamos lo tomamos por juego y no medimos las consecuencias muchas veces. ¿Cuántas personas se llaman, por ejemplo, no? Jesús, hermano. Son un desastre la vida, no digo todo, pero hermano, agarran los nombres así. Yo no digo que mi hijo es Samuel y es el mismo que el que está en la Biblia. No, yo digo, Señor, yo quiero que se llame así porque yo quiero sin instruirlo. No es igual a Samuel. Samuel levantó dos reyes, una honra de Dios totalmente diferente. Pero a veces cuando lo tomamos en chiste las cosas de Dios, hermano. Que Dios tenga misericordia de nosotros, hermano, porque no es así. No es así, hermano. Que Dios nos ayude a ser personas respetuosas con las cosas de Dios, primeramente esto para mí. Que Dios nos ayude, hermano, y que Dios le dé fuerza a todos los hermanos, porque a veces nos llega el problema, hermano, y tal vez aconsejamos, hermano, orar, hermano, así, pero cuando nos viene el día, hermano, nos turbamos. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos alcance fuerza. Sabemos que es necesario pasar por esas cosas, aunque duele. Es una formación en el camino de Dios, creo yo, y pienso que es así. Todos estos siervos que están escritos acá, para la gloria del Señor, tuvieron una formación, hermano. Y creo que nosotros también tenemos que tener una formación de dolor. Y sé que tal vez otros tengan más dolor que otros tengan una vida que parece que no se puede sobrellevar, pero Dios nos va a poner cara al que uno no pueda llevar. Nos va a poner cara al que ninguno de nosotros podamos. No nos va a dar de más, Señor, no nos va a dar cara que nosotros no podamos. Así que esta palabra le doy gracias al Señor, le doy gracias a Dios por todas las cosas, hermano, por todas las cosas que Él hace. Está mi esposo hoy acá, le agradezco a Dios mi hijo. Y bueno, hay que orar por todos los niños, hermano, que tienen un problema, que van a cirugía, que tienen una patología severa, hermano. Sabemos que estamos viviendo en un tiempo muy difícil y donde muchos cuestionan ¿y a dónde está Dios? ¿Dios por qué permite estas cosas? Y no nos damos cuenta, hermano, a veces cuando Dios trata con nosotros y a veces también es el mismo pecado o la maldición. Y por eso no tenemos que forzar y romper todas esas cosas, porque la palabra dice que hay maldiciones generacionales, hermano. Entonces, si nosotros no nos esforzamos en oración, primeramente esto para mí, ¿cuándo vamos a cortar eso? Yo conozco generaciones que son uno tras otro, borracho, o espíritu inmundo de hurtar. El padre, el hijo, el nieto robando en el mismo barrio. Y no se corta, pues es un espíritu inmundo y porque no conocen a Dios. Por eso yo creo que eso es algo que a veces también uno pone como diciendo, lo hizo mi papá, lo hago yo. No, hermano, eso hay que cortarlo, ¿no? Porque lo hizo tu papá, tu mamá o tu abuelo, lo tenés que hacer. Yo le agradezco a Dios de que yo dije, Señor, aunque mi papá y mi mamá vayan por la izquierda, yo quiero ir por la derecha. O si no quiero repetir la misma historia. Y gracias a Dios pude ordenar mi vida, hermano. Pude casarme, después pude tener a mi primer hijo, a mi segundo, ordenar mi vida, pero yo ya venía caminando mal, porque yo no conocía que estaba en el pecado, hermano, hasta que conocí al Señor hace mucho tiempo,
uno dice conocerlo, pero no conocía a Dios, lo conocía de nombre, sabía que había alguien grande, pero no tenía un conocimiento. Y cuando vine a la iglesia de acá, hermana, con el pastor Peralta, hermano, empecé a leer la Biblia, Micaela leía la Biblia y como que yo dije, ¿qué hay ahí que pasa tanto tiempo en esa Biblia chiquita, en ese Nuevo Testamento? Porque yo veía que estaba la Biblia, hermano, pero no me llamaba, y yo decía, ¿qué hay ahí? ¿Por qué tiene tanto ese libro tan chiquito? Y se pasaba Micaela horas leyendo en un sillón. Y bueno, gracias a Dios también a los hermanos que siempre me animaron, como el hermano Néstor, que me conoce de chica, siempre me animó también en el camino del Señor, la verdad. Por eso es muy lindo, hermano, porque eso siempre uno se va a acordar, siempre estuvieron ahí, esas personas de parte de Dios que están ahí animando, hermano. Yo venía de una iglesia liberal, como muchos saben, y una vez vino Néstor de visita ahí a mi casa, y me acuerdo que me dice, ¿para qué te vas a ir tan lejos si el Señor está acá también? Y a un hermano cuando está en lo liberal le cae mal, porque uno se siente cómodo en el pecado, hermano. Pero estoy tan agradecida con Dios, hermano, porque he ido a esa vigilia. Así que le agradezco a Dios porque desde ahí hasta acá Dios me sostiene. He pasado, hermano, y creo que a todos hemos pasado muchas cosas cuando empezamos, ¿no? Realmente en el camino. Porque uno cree que, porque yo nací en el Evangelio. Sí, somos nacidos, pero no somos convertidos muchas veces. Yo quiero ser convertida realmente. Yo creo que Dios me va a formar acá hasta que yo parta de esta tierra. Me va a formar, Señor. Porque, hermano, hay muchas cosas que tienen que hacer en mi vida todavía también. Muchas cosas, hermano. Así que tú me agradecía hoy porque estoy acá con mis hermanos. Y bueno, voy a continuación y quería decir eso. Gracias por la oportunidad, hermano. Gloria a Dios. Gloria a hermano. Es lindo porque siempre le da una linda palabra. Gracias.